Sí. Listo, ya estamos, profesor Nilo. Listo, muy bien. Buenas tardes, muchachos. Entonces, empezamos, ¿ya? El tema de hoy, muchachos, es muy interesante, ¿ya? Gracias, Ana Flavia. Tenemos aquí el tema de lo que es el Estado peruano, muchachos. Así es, el Estado. A ver, ahora justamente que estamos en un ambiente, pues, electoral, ¿no? Donde muchos ánimos están caldeados, no hay reclamos, porque también negarlo cierta incertidumbre, ¿no? Entonces se hace necesario conocer estos conceptos. A ver, muchachos, no olviden, ¿ah? Siempre les pedí que tengan su constitución. No puedo yo estar recordándoselos a cada rato. Asumo que ustedes tienen eso, ¿no es cierto? Su constitución política, ¿ya? Empezamos. Como estaban jóvenes, vamos a hablar acerca del tema el Estado. ¿Está bien? Vamos a comenzar hablando acerca de la definición del Estado. ¿Qué vendría a ser el Estado? A ver, el Estado es la nación jurídica políticamente organizada. ¿Qué quiere decir la nación jurídica? Quiere decir que un grupo de personas, ¿está bien?, están organizadas de manera políticamente, ¿está bien? ¿Qué quiere decir organizados políticamente? Quiere decir que se van a organizar para autogobernarse. A ver, muchachos, vamos a empezar siempre con la casuística, ¿no? A ver, empiezo. A ver, muchachos, lo siguiente. A ver, ¿qué es el Estado? Es la nación. ¿Qué es la nación? La población, pues, profesor. Claro, ¿no? ¿Qué es el Estado? Es la población, que se organiza de dos maneras, ¿ya? Uno, jurídicamente. ¿Qué significa organizarse de manera jurídica? Significa que se va a organizar en base a qué? A normas. ¿Te das cuenta? ¿No? Normas, lo que estudia más leyes. Pero mejor es llamarle norma porque toda ley es una norma, pero no toda norma es una ley. Profe, ¿y por qué hablan de organización política? Claro, porque en todo estado tiene que haber un gobierno. Así de sencillo. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, cuando acá el colega me dice que es el Estado, me dice que la nación jurídica y políticamente organizada. Organizada jurídicamente porque hay normas, ¿de acuerdo?, que rigen al Perú. ¿Y por qué política? Porque hay un gobierno que conduce el Estado peruano. ¿Entendido? Frecuentemente, muchos jóvenes y no tan jóvenes confunden Estado con gobierno. Hay que tener cuidado. El Estado es la forma como se organiza la nación. El gobierno es quien conduce el Estado. Haciendo una analogía, el Estado sería el bus, organizado en asientos, ¿no? Puertas, timón y etcétera. O sea, es el Estado. El chofer es el gobierno que pone el pueblo, el presidente, ¿no?, que va a conducir el carro para que no se choque, ¿no? Ya está. Listo. En el Perú, cada 5 años cambiamos de chofer, ¿o no? Cambiamos de gobernante. Pero el Estado sigue siendo el mismo. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Muy bien. Hasta acá, muchachos, ¿todo claro o tienes alguna duda? A ver, tú dirás, ¿alguna duda? Escribe en el chat, ¿todo claro o tienes duda? ¿Qué dices? Escribe al chat.
A ver. Ya, no hay preguntas. Ahora, hay un punto básico. Voy a poner acá la jerarquía, la pirámide jurídica del Perú. Por favor, no lo olvides. La pirámide jurídica. Vamos a ir de lo más alto a lo más bajo, ¿entendido? Ya está. A ver, el primero son las normas constitucionales. Ya. En el Perú, por sobre todas las cosas, arriba en la cúspide, está este documento, la Constitución Política del Perú. ¿Entendido? Las normas que contienen los 206 artículos son normas constitucionales. Por encima de la Constitución, nada. Abajo de la Constitución, en segundo nivel, ¿quién está? Las leyes. Las normas que tienen rango de ley. Ahí está, profesor. Interesante. Debajo de la ley, viene ahora ¿quién? Los decretos. Decretos. Abajo del decreto, cuarto, las resoluciones. Y abajo de la resolución están las normas, ¿cierto?, de carácter particular. Ahí está. Listo. Nunca olvides, ahí están los 5 pisos, ¿ya? Constitucional, leyes, decretos, resoluciones y particular. A ver, va muchachos, el candidato Castillo parece que se contradice, pero ¿el qué quiere? ¿El qué norma quiere reformar? ¿Qué ve el chat? ¿Cuál de esos 5 niveles de normas quiere modificar Castillo? Si es que lo eligen presidente. Buena, André. Buena, André. Excelente, Carlos. La Constitución. Porque si yo modifico lo más alto, automáticamente se renovarán también lo que está más abajo, ¿o no? Claro. Si modifico la Constitución, afecta hacia abajo. Se modificarán muchas leyes. ¿Qué más? Se modificarán muchos decretos. Se modificarán muchas resoluciones. Y también se modificarán, ¿no es cierto?, seguramente también las normas de carácter particular. ¿Te das cuenta? Excelente, mi querido profesor. Vamos acá, gracias, Nicole. Vamos ahora, muchachos, con los elementos del Estado. Vamos a ver acá. Esto está interesante. A ver, la nación, territorio, soberanía y organización jurídica. Ya, listo, muchachos. A ver, atención a esta pregunta, perdón, a esta diapositiva que voy a hacer preguntas. Ya está. A ver. Muy bien, vamos a pasar ahora, jóvenes, a analizar los elementos del Estado. Vamos a hablar acerca de qué elementos conforman el Estado. Bien, el Estado está conformado por los siguientes elementos: la nación, el territorio, la soberanía, ¿ya?, la organización jurídica. Bien. Bien, muchachos, vamos acá a explicar esto un poquito mejor. El Estado tiene 4 elementos que nosotros tenemos que conocer. Número 1 es la nación, o sea, la población peruana, ¿no?
los 33 millones de peruanos. Por fin, una preguntita, ¿también se toma en cuenta los venezolanos? ¿Tú qué crees? ¿Se toma en cuenta a la población venezolana o no? ¿Tú qué dices? A ver. ¿Qué dices? Si ellos se integran a nuestra vida social, se podrían considerar parte de la nación peruana. Claro. ¿De la nación qué es? Vamos a ver acá o se puede decir una reflexión. La nación es el conjunto de personas unidas ¿por qué? Por vínculos culturales, religiosos, políticos, de alguna manera, de un pasado histórico común y de una proyección al futuro. Entonces, todos nos sentimos parte de una nación. Por ejemplo, ¿no? Cuando le ganamos a Ecuador, ¿para nosotros qué fue? ¿Una felicidad o no? Claro, no. Vemos la roja y blanca, profesor, Perú, ¿no? Ahí está. Vemos a la Padula, ¿no? Hijo de madre peruana, que al comienzo rechazó jugar por nuestra selección. Quiso ser bambino de la escuadra surra italiana e Italia no fue al mundial. Y dijo, me voy para Perú. ¿Y para qué? Juega su primer partido completo y mira lo que hizo. Machu Picchu nos une o no. Claro que profe. Nuestro patrimonio, ¿ya ves? Esa es la nación, un sentimiento, ¿no? De pertenencia. Profe, el glorioso Tahuantinsuyo, por supuesto, profesor, hubo en la nación peruana. Celebramos 28 de julio, nuestro día patrio, pero también lloramos, nos ponemos tristes con la historia, ¿no? De la guerra del Pacífico, ¿no? Ponemos tristes con Grau, ¿no? Con Bolognesi, ¿no? Reconocemos su valentía, ¿no? Y hacemos un llamado para que, profesor, no estemos desunidos ante una amenaza que podría venir, y ojalá que ya no venga, pero hay que estar siempre preparado, ¿no es cierto? Esa es la nación, un grupo cohesionado de personas, unidas por vínculos, por lazos. La nación ecuatoriana también, ¿no? Mira que su estadio se llama Atahualpa, por ejemplo, ¿no? O sea, también es una continuidad, ¿no? Del Tahuantinsuyo, ¿no? Ellos también tienen su historia, tienen sus tradiciones, sus vínculos, ¿no? Distintos a los nuestros. Está bien, no hay ningún problema. Ahora, viene el territorio, ¿no? ¿Qué es el territorio? El espacio físico, geográfico, donde el Estado ejerce su poder. ¿Entendido? ¿Hasta dónde van las leyes peruanas? Hasta el último rincón de este territorio. Ah, ya, profesor, ya entendí. El territorio es el espacio geográfico donde el Estado, ¿no? Ejerce su autoridad, pues. Muy bien, profesor. La soberanía es la capacidad que tiene un Estado para decidir por sí mismo. ¿Entendido? De tomar sus propias decisiones. Sin coacción de ningún tipo. Soberanos. Y también tenemos la organización jurídica, que es el conjunto de normas e instituciones, ¿ya? Que representan la forma como se organiza nuestro país. Por ejemplo, poder legislativo, ejecutivo, judicial, los órganos constitucionales como el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, BCR,
Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría, ¿no? Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, todos ellos, ¿te das cuenta? Así nos organizamos, ¿ya? Listo. A ver, muchachos, una pregunta sacada de una pregunta más grande de San Marcos. O sea, yo voy a tomar una fracción, ¿qué te parece? ¿Empezamos o ya tienes miedo? A ver, tú dirás, te tomo la palabra como dicen acá. ¿Empezamos o no? Vamos, profe, dice acá. Acá estoy, profe, esperando la pregunta. ¿Qué va a pasar? Muy bien. La pregunta de San Marcos es esta. ¿Podrá haber nación sin territorio? O sea, me refiero a nación sin territorio propio, ¿no? Ahí está. A ver qué dice. A ver. Siempre San Marcos, profesor, haciendo doler la cabeza el postulante, profe. Ya está. Me dicen que no, que no, que no y que no, que no. Ivonne me dice que sí. Ivonne, ahí está. Carlito me dice que sí, profe, yo también. Arley y Alexander también. Bueno, no puede haber Estado sin territorio. Porque el Estado tiene que imponer su autoridad. Sin territorio, ¿dónde lo va a ejercer? En la nada. No, tiene que haber un espacio. Pero sí puede haber nación sin territorio. ¿Qué, profe? O sea, puede haber una nación sin territorio propio. Claro. Aquí tenemos nosotros los amigos palestinos, por ejemplo. Los palestinos son un pueblo que hoy día se encuentra sufriendo muchísimo, ¿no? Profe, ¿qué pasó con Palestina? Cuénteme. Lo que pasa es que los palestinos son un grupo de personas, son árabes, ¿no es cierto?, que viven, profesor, en lo que es la Palestina, ¿no?, la antigua Canaán, y convivían con los judíos, ¿no?, que son gente de otra fe, ¿no? Pero se toleraban, ¿no?, judío y musulmán, bueno, pues, normal, pues, ¿no? Y antes ambos vivían bajo el poder del Imperio Turco, ¿no es cierto? Pero con la Primera Guerra Mundial los turcos pierden la guerra e Inglaterra toma posesión de Palestina. Inglaterra alienta la llegada de judíos europeos a Palestina. Y como es de esperarse, los palestinos y árabes rechazan, ¿no? Claro, o sea, si yo vivo en Perú, esta es mi tierra, ¿no?, y vienen acá extranjeros por miles a mi territorio, y yo es normal que lo rechacen porque es mi tierra, pues, ¿no? Vienen a quedarse. Y la ONU decide partir Palestina en dos, una parte judía y una parte, pues, árabe, ¿no? Y entonces los árabes no aceptan a los judíos, se hacen guerras y los judíos capturan todo Palestina y expulsan a los palestinos de sus tierras, ¿no? Y los tienen viviendo en carpas, ¿no?, en zonas lamentablemente tristes, ¿no? O sea, y este pueblo lucha, ¿no? Claro, a veces también utilizan el terrorismo como método, se le puede criticar. Pero Israel, ¿qué dice, no? Cuando partieron Palestina, dijeron un pedazo judío y un pedazo árabe. Nunca dijeron palestinos. Pero los palestinos existen, muchachos. Claro que sí. En Naciones Unidas tienen su representación, a pesar que no son un Estado. ¿También los gitanos son otra nación o no? Claro, no tienen territorio los gitanos. Los kurdos también. También los vascos.
Los vascos no quieren ser españoles, ¿no? Para ellos es una ofensa. No me digáis español, dígame vasco. Ahí está. No me insultéis. Ahí está. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No quieren ser de España. Listo. A ver, muchachos, muy bien. Los catalanes, por eso la bronca, pues. Real Madrid contra Barcelona. Barcelona son catalanes. Es una rivalidad, ¿no? Es como Lima y Arequipa, ¿no? Una bronca ahí. ¿Está bien? Eso es. Entonces ya sabes, ¿ah? Sí puede haber nación sin territorio propio. Un error ahí sería fatal para un postulante de tu nivel. Ay, profesor, conozcamos cada elemento, profesor. A ver, profe, vamos con la nación. Ahí está la gente de la blanquirroja, profe. Excelente. Muy bien, vamos a analizar ahora cada elemento del Estado. Vamos a analizar ahora acerca de la nación. La nación, como les he mencionado, jóvenes, la nación es la población. Cuando hablamos de nación, hablamos de la población. ¿Está bien? ¿Y qué es la población? Es un grupo de personas que van a vivir, es decir, van a residir en un mismo lugar. ¿Está bien? Entonces, la población es el grupo de personas que viven o residen en un mismo lugar. Y además, se encuentran unidas por vínculos. ¿Está bien? Esos vínculos, ¿está bien? Vienen a ser, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, cuando juega la selección peruana, ¿está bien? De fútbol, cuando juega, todos los peruanos están muy atentos, están muy atentos a lo que va a pasar. Cuando la selección gana, todos los peruanos empiezan a estar muy contentos, etcétera, ¿no? Todos se alegran, etcétera. Entonces, quiere decir que esta nación, esta población, se encuentra unida por vínculos, ¿está bien? Hay vínculos que lo unen. Ahora, muchachos, ¿la nación es un concepto dinámico o ya terminado? ¿Qué dices? Obviamente es dinámico. Claro, mira, las migraciones, por ejemplo, con la globalización, claro, pues te digo, ¿no? Con la migración, este concepto va siendo más dinámico. Lo que pasa es que nosotros en el Perú todavía no estamos acostumbrados a tener gente extranjera. Mira en Europa, por ejemplo, con la Unión Europea, alemanes, italianos, franceses, españoles, portugueses, van todos los días, se mueven de un país a otro. No le llama la atención. En cambio acá, como somos un país un poquito más tradicional, nos ha chocado, ¿no? Ver acá bastante venezolano, dice profesor, no. Mira, venezolanos han venido, ¿no? Mira, colombianos han venido acá, ¿no? Y lo ves acá, ¿no? Pero en Perú, o perdón, en Chile hay más de 200.000 peruanos. Y esos hijos de peruanos que nacen allá en Chile, ¿tú qué crees? ¿Se sentirán más peruanos o más chilenos? Nacen en Chile, van al colegio chileno, le cuentan la historia de la Guerra del Pacífico a la chilena. No sería raro que mañana un cóndor y diga, ¡viva Chile! ¿No? Por la razón, por la fuerza, ¿no? Puede ser o no. O de repente Quispe diga, por la razón, por la fuerza, ¡viva Chile! ¿No? Hijo de peruanos, ¿no? Gritando así. Pero bueno, ¿no? Pero también acá habrán hijos de venezolanos que van al colegio peruano, ¿no? Claro. Y dirán, mamá, ¿quién fue Manco Cápac? No, chale, vale, mamá. Yo no conocía en Venezuela Manco Cápac, Mamá Occhio, ni los hermanos Ayar, Ayarhuaco, ¿no? Ayarcachi, Ayarhuasca, todo ahí Perú.
Yo no sabía, conchale, vale todo eso, ¿no? Es un proceso dinámico, ¿no? Imagínate los peruanos en Italia, ¿no? Claro, ¿no? Se sentirán italianos, serán bambinos ya, pero no. El bambino Condori, el bambino Quispe, el bambino Apaza, ¿no? Así es. Mira las selecciones de fútbol, ¿no? Blancos, morenos, rubios, asiáticos, de todo hay, pues, que llaman países multiculturales. El territorio, a ver ahí. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar acerca del territorio. ¿Qué vendría a ser el territorio? El territorio es el lugar donde reside la nación. Ya como se mencionaba hace un momento, es el lugar donde va a residir la nación. ¿Está bien? Ahora, está conformado por el suelo, que vendría a ser la superficie, ¿está bien? La superficie territorial, el subsuelo, lo que está debajo de la superficie, el espacio aéreo, acá podemos ver lo que está sobre el suelo, lo que está encima de la superficie, y el dominio marítimo. Ustedes saben de que en el caso del Perú, las 200 millas, ¿está bien? El Perú tiene soberanía, en este caso 200 millas, bien, que equivalen a 370 kilómetros mar adentro. Entonces el Perú es soberano del mar, 370 kilómetros mar adentro, o que equivalen a las 200 millas. Además, dice que el territorio, ¿cómo es? El territorio es inalienable e inviolable. ¿Qué quiere decir inalienable? Inalienable quiere decir que el territorio no podemos renunciar a nuestro territorio, no se puede vender, no se puede negociar. ¿Está bien? Muchos presidentes, por ejemplo, han regalado parte de su territorio o incluso simplemente han cedido el territorio. Entonces, la Constitución actual de 1993 prohíbe eso, ¿no? Prohíbe que el territorio se pueda negociar, se pueda vender. ¿Bien? El territorio es inviolable. ¿Qué quiere decir inviolable? Que cualquier persona o cualquier estado no puede ingresar así nada más al territorio nacional, sino que al momento de ingresar tienen que pedir un permiso respectivo. Bien, por eso que el territorio nacional es inviolable. Bien, es por eso que hay control en las fronteras para justamente hacer prevalecer esta parte que se menciona en la Constitución, inviolable. No cualquier persona puede ingresar al territorio nacional, debe tener ciertos permisos, debe mencionar la razón por la cual están ingresando, etc. ¿Está bien? Eso también incluye para los aviones de guerra, ¿no? Los aviones de guerra, por ejemplo, para ingresar al espacio aéreo peruano, tienen que solicitar un permiso. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes. Listo, muchachos. A ver, profe, yo tengo la solución. A ver, profesor, imaginemos que un chileno diga, yo soy recontravivo y me compro, profesor, la mitad de Tacna, me compro todos terrenos. Un boliviano que dice, yo me compro medio Puno. Un brasileño, yo me compro todo Ucayali. Un colombiano, yo me compro medio Loreto. Un ecuatoriano, me compro todo Cajamarca. Mi pregunta es, ¿se puede dar ese caso o no? No, claro. ¿Qué dice la Constitución política al respecto? En 50 kilómetros de frontera, ningún extranjero puede tener tierras, propiedades, fuentes de agua, ni ninguna propiedad de territorio. ¿Entendido? Si un chileno quiere tener tierras, que sea a partir del kilómetro 51 hacia adentro. A menos de 51 kilómetros, un chileno no puede tener propiedades. Ya. Un amigo brasileño quiere invertir en tierras peruanas, que lo haga del kilómetro 51 para adentro. Igual colombianos, igual ecuatorianos.
o bolivianos. ¿Entendido? Ya, la integridad territorial de Perú es inalienable. No se vende, no se negocia, no se regala. Y obviamente la ley, la Constitución, lo establece así, se protege. Pero inalienable significa que no se te puede quitar tu territorio, no se le puede quitar, regalar, es íntegro, enterito, ¿me entiendes? Es de Nicole. Inviolable, que nadie puede meterse así por así. Por ejemplo, tropas extranjeras para entrar al Perú le piden permiso al Congreso. El Congreso es el único que puede autorizar a que ingresen tropas extranjeras al Perú. Ni el presidente, no, el Congreso lo autoriza. Y siempre que no pongan en riesgo la soberanía nacional. ¿Entendido? Nicole, ¿está claro, Nicole? Jimena, ¿está claro? Sí. Hubo un proyecto de ley hace un tiempo. Querían reformar la Constitución. La idea era favorecer la inversión chilena en Perú. Y decía, 50 kilómetros es mucha distancia. Reduzcamos a 5 kilómetros. Reduzcamos a 5 kilómetros el área donde los extranjeros no pueden tener propiedades. Al toque los tacneños elevaron su voz de protesta y dijeron, jamás. Serán 50 kilómetros y 50 kilómetros continuarán. No reduciremos jamás, ¿no? Con Chile ni ningún estado vecino los 50 kilómetros de protección de nuestro territorio. ¿Qué opinas? ¿Estarías de acuerdo en que los 50 kilómetros se reduzcan a 5? ¿Qué dices? ¿Estás dispuesto? En nombre de la inversión extranjera chilena, ¿quisieras tú que los 50 kilómetros de frontera se reduzcan a 5 o no? ¿Qué dices? No. Y cuando estos congresistas escucharon la protesta tacneña, se fueron calladitos. Ya está. La soberanía. Ahí está. Muy bien, pasamos ahora a analizar acerca de la soberanía. La soberanía es la facultad que tiene el Estado para hacer cumplir sus leyes y decisiones. ¿Está bien? No se olviden, la soberanía es la facultad, ¿está bien?, que tiene el Estado para hacer cumplir sus leyes. El Estado hace cumplir sus leyes dentro de su territorio, ¿bien? Y también tiene la facultad de hacer cumplir sus decisiones dentro de su territorio. El Estado peruano va a tomar decisiones y va a elaborar sus propias leyes. Entonces, esa facultad de hacer cumplir sus leyes dentro del territorio y esa facultad de hacer respetar sus decisiones dentro de su territorio viene a ser la soberanía. ¿Está bien? Por ejemplo, en la imagen podemos ver que acá, por ejemplo, cumplir las leyes y reglamentos que nos rigen. En este caso, les he mencionado que el Congreso también es poder legislativo y es el poder encargado de justamente la creación de las normas, la creación de las leyes. Entonces, el cumplimiento de estas normas dentro del territorio nacional es una expresión de la soberanía que tiene el Perú. Como por ejemplo, la policía cuando hace cumplir las normas, ¿no? Cuando el presidente de la República, el Poder Ejecutivo también son los encargados de hacer respetar y hacer cumplir las normas. Entonces, estaría manifestando la soberanía que tiene el Estado peruano dentro de su territorio. Bien, muchachos, la soberanía, entonces, el Perú toma sus propias decisiones, bueno, y las hace cumplir, de hecho, ¿no? Es una
Es una facultad propia de nuestro Estado, ¿no? Vamos ahora a la organización política, ¿no? Jurídica, perdón, ¿no? Entonces ya tiene los 4 elementos, ¿de acuerdo? Ya está. El poder legislativo, el que debate, aprueba, modifica, interpreta o deroga normas, ¿no? En este caso leyes. El ejecutivo, ¿qué hace? Cumple y hace cumplir las leyes. Y el Poder Judicial administra justicia, sancionando a los que incumplen la ley. Listo. Vamos ahora con la constitución política que tú debes tener. Y reitero, por favor, consíguete tu constitución política en físico para que puedas hacer tus anotaciones. A ver, el estado es 1. A ver, muchachos, ¿cuántos estados tiene el Perú? Uno solo. Estados Unidos, ¿cuántos estados tiene? ¿Uno o son varios estados? A ver, por favor, Estados Unidos, ¿cuántos estados tiene? Escribe el chat. El Perú tiene un solo estado. No hay más. Estados Unidos. ¿Cuántos estados tiene? 50. Claro. Ahí está. 50 estados. Es diferente. Es indivisible. No puede romperse. Debe tener su unidad. Es cierto, hay una división política, ¿no? En regiones, departamentos, provincias y distritos. Pero todo ello es peruano. En cambio, ten cuidado. Cuando es un gobierno federal, significa que hay 50 estados como Estados Unidos. Y ellos pertenecen a la Unión Americana. Pero ellos podrían salirse cuando lo deseen. ¿Cuál es el estado que es un dolor de cabeza siempre para Estados Unidos? Texas. Texas, por ejemplo, siempre ha sido un estado un poco rebelde, ¿no? En algún momento, profesor, no era ni de México ni de Estados Unidos, ¿no? Y ellos siempre se han sentido muy independientes. Pero imaginando el caso, sí podría ser, ¿no? Porque ellos tienen una confederación, ¿no? O sea, de diferentes estados, ¿no? Entonces, si son confederados, ¿no? Alguno puede salirse. Por ejemplo, ¿no? Cuando hubo, ¿te acuerdas la guerra de secesión americana, te acuerdas? Se enfrentan el norte contra el sur. Los secesionistas querían salirse, ¿no? Querían imponer su esclavismo, ¿no? Y hacer una guerra. Pero si son varios estados y hay una, digamos, una constitución que lo permita, un estado podría, pues, ¿no? retirarse de la Unión. Podría pasar. Pero uno acepta eso. El estado es indivisible. Acá no hay dos estados. ¿Ya? Hemos visto que los amazónicos, por ejemplo, la gente de la selva, a veces han manifestado, ¿no? de querer independizarse de Perú, ¿no? Pero eso obviamente, profe, no debe darse, ¿no? Un rumor y punto. O los arequipeños, ¿no? Quedó como una anécdota, una broma, ¿no? Nada más. Ahora, vamos a ver esto que está en la Constitución. La República. ¿Por qué somos república? Porque somos un Estado cuyo jefe es un presidente, elegido por el pueblo. En cambio, España es un Estado monárquico, no republicano, porque su jefe de Estado es un rey o emperador o Kaiser o monarca, ¿entendido? Pero es república, ¿entendido? Repito, porque el jefe de Estado es un presidente que el pueblo elige.
¿Qué características tiene nuestra república? Primero, es democrática, porque el poder emana del pueblo. Justamente, ¿qué dicen Omper, Renier y Jurado? ¿Para qué existimos? Para hacer respetar la voluntad popular. Si el pueblo quiere a Castillo, él será presidente. Si el pueblo quiere a Keiko, ella será presidente. Tranquilos. ¿Quién es el que le da el poder a las autoridades? Dilo, escríbele ahí. ¿Quién le dio el poder al presidente? ¿Gracias a quién? Al pueblo. La Constitución lo dice clarísimo. El poder emana del pueblo. Alcaldes, autoridad regional, congresistas, presidente. Ayer, por ejemplo, los congresistas recibieron ¿qué cosa? Su constancia de haber sido elegidos congresistas. Se llama credencial. Ahí está mi credencial. Soy congresista. Escribe el chat. ¿Quién entrega la credencial? ¿Quién entrega la credencial? Escribe ahí, escribe el chat. Vamos, vamos, vamos. El Jurado Nacional de Elecciones. Bien, Carlos, Alessandra Dante. Muy bien, muy bien, muy bien. El jurado que entrega las credenciales. Ya. Democrática, porque el poder emana del pueblo. Social, porque la República Peruana quiere el bienestar de todos nosotros. Eso es lo que parecen no entender cierto grupo de personas, que guiado muchas veces por intereses egoístas, quieren todo para sí y nada o muy poco para los otros. Entonces, hay que tomar en cuenta. Yo he visto, ¿no? Hemos visto cuántas veces, por ejemplo, en esa serie El Fondo hay sitio, ¿no? Cuando las familias adineradas, has visto cómo se expresan de los González, ¿has visto o no has visto? A ver, ustedes que ven la televisión más que yo, a ver, ustedes son los Maldini, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se expresan los adinerados de los González, ¿no? A ver, ¿cómo le dicen? Escribe. A ver, provincianos esos. Muy bien, sigue. Los lapicitos, ya, muy bien. La gentuza, indigentes, los coneros, ahí está, muy bien. Los color marrón, ahí está. ¿Ves? Y uno se pregunta, pues, si todos somos peruanos, ¿no? Ojo, el que un peruano quiera vivir dignamente no es un privilegio. Como que los Hans, ¿qué es eso, Heiner? Dios mío. La gente, Hans, defiéndete, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Profesor, por si acaso, género correcto. Bueno, ya. A ver, la idea es la siguiente, profesor. El que un peruano quiera vivir dignamente no es un privilegio, es un mandato constitucional. La Constitución dice que tenemos que tener bienestar todos los peruanos. ¿Me entiendes? No es que roguemos, por favor, no, eso no corresponde por derecho. Pero obviamente hay que trabajar, hay que esforzarse. Pero tampoco debemos humillar o tratar mal
a las personas menos favorecidas que nosotros. Soberana. Porque la República Peruana tiene toda la libertad de tomar sus propias decisiones y hacerlas respetar. ¿No es cierto? Y en ese aspecto también somos independientes, porque no somos colonia de nadie. Somos una república independiente. Ya no somos colonia de nadie, ni seguimos mandato de nadie, ni tampoco permitimos la injerencia extranjera en asuntos peruanos. Pregunta de la presa Marcos, ¿o tienes miedo? Empecemos. A ver, vamos. ¿Tienes miedo? Avisa. Con todo y saca Génesis. Vamos ahí. A ver. El Perú firma o ha firmado tratados de derechos humanos con la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Los múltiples tratados que el Perú firma con otros estados u organismos, ¿qué aspecto de nuestra vida política perjudica? Nuestro carácter democrático, nuestro carácter social, nuestra soberanía, nuestra independencia. ¿Cuál marcarías? Por ejemplo, profesor, yo quiero condenar a muerte, profesor, a los asesinos. ¿Qué me lo impide? El Pacto de San José, la Convención Americana. Profe, yo quiero que los chicos de 16 vayan a la cárcel, profesor, y ya no sean tratados como niños. Que vayan a la cárcel, una cárcel especial para que vayan a la cárcel, profe. Que sean juzgados como adultos. ¿Qué me lo impide? La Convención de Derechos del Niño. Profe, yo quiero que los presos se ganen su comida, profe. Que trabajen, como hace un peruano cualquiera en la calle, que trabajen, que la suden y que se ganen su comida. ¿Qué me lo impide? Me lo impide la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie puede ser sometido a esclavitud, a vejámenes ni trato inhumano. ¿Qué le están restando a Perú? Los múltiples tratados que está firmando. ¿Qué marcaste? Independiente. A ver. Democrática, social, soberana, independiente. ¿Qué marcaste ahí? ¿Ya? Yo quiero, pero los tratados no me dejan. Quiero que los presos trabajen para que se den su comida, pero no puedo tomar esa decisión. ¿Qué me está restando? Independencia. ¿Seguro? Por eso que San Marcos mata postulantes. ¿Eh? A ver. No hagas tanto caso a lo que dice la diapositiva. Haz caso a lo que yo te he dicho, ¿me entiendes o no? A ver ya, vamos a pensar ya, a ver ya. ¿Tu papá toma decisiones en tu casa o no? ¿Qué dices? Claro, claro.
Pero supongamos que tu papá con el vecino de costado han firmado un acuerdo. Vecino, cuando hagamos fiesta, el volumen tiene que ser tantos decibeles. Tú quisieras poner tu volumen más alto para divertirte bien con tu familia, pero con el vecino tienes un tratado, no puedes. No puedes tomar tus propias decisiones. ¿Eso qué es? Soberanía. Claro, mi soberanía. Me resta soberanía. ¿Cómo es el gobierno del Perú? Representativo. ¿Por qué? Porque todas las autoridades que el pueblo elige están siendo elegidos por decisión del pueblo. Por ejemplo, el pueblo de Puno elige congresistas. Estos congresistas representan a Puno. Ahí hemos tenido a quienes, a Lescano y al difunto Mamani, por ejemplo. Ah, ya, profesor. Por eso dice la Constitución que los congresistas representan a la nación peruana. Y el presidente representa al Estado peruano. Unitario, la autoridad emana de un órgano central. Claro. En este caso, ¿cuál sería, profesor? El presidente de la República, ¿no? Una entidad centralizada. Hay regiones, claro, hay distritos, provincias, pero las decisiones nacionales salen del gobierno central. La pandemia, por ejemplo, la clasificación de los departamentos por grado de riesgo por el COVID, por ejemplo, salen de Lima, ¿no? La decisión de compra de vacunas sale de Lima, no sale del gobierno regional de Cajamarca, de Arequipa o de Puno, no señor, sale desde Lima. Es descentralizado porque existen 3 niveles de poder: el nacional, central, el regional y el local. Listo. ¿Y se organiza bajo qué? El principio de separación de los poderes: legislativo, ejecutivo y también judicial. Dime, Nicole. Ya, pero claro, Nicole, ya yo sé que en la diapositiva no está del todo bien. A ver, Nicole, te hago una precisión. La independencia significa que no soy colonia de nadie. ¿Entiendes? Soy independiente. Pero ¿qué pasa? Si no soy colonia de nadie, entonces ya no necesito que alguien me gobierne, sino que yo solo me puedo gobernar. Obviamente vas a tomar decisiones. ¿Entendido? Pero la soberanía es la libertad que yo tengo para tomar las decisiones del caso. ¿De acuerdo? Vamos a poner un caso. A ver, el Perú, digamos, decide, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución, que se casen los menores de edad de 16 con permiso a sus papás. Y eso se permite en el Código Civil, ¿no? Que chicos de 16 se puedan casar con el permiso de sus papás. Soberano. El Perú también ha decidido, por ejemplo, ¿no? La despenalización del sexo entre menores, por ejemplo. Antes estaba penado. Si 2 menores tenían una actividad sexual, era penado. Ahora el Estado lo ha despenalizado. O sea, estamos tomando nuestras propias decisiones, ¿me entiendes? Eso es nuestra soberanía. En cambio, la independencia supone que no somos colonia de nadie.
que no vivimos bajo la cadena o el sojuzgamiento de una potencia, que son dos cosas distintas. Yo sé que la diapositiva está un poquito ambigua, ¿ya? Pero te decía mejor es que, ¿no? Un poquito te sientes lo que dice el profesor. ¿Ya, Nicole? Esta pregunta ha venido en la prensa San Marcos. A ver, o en todo caso busquen ustedes en las redes qué significa soberanía. Ya, mientras yo acabo y terminando esta parte. No hay por qué, Nicole, no hay por qué. A ver, vamos ahora el deber del Estado. Número 1, defender la soberanía nacional. Si el Estado peruano declara vencedor al candidato A o candidato B, tiene que hacer valer la soberanía. ¿Entendido? Tiene que guardar el orden si que se levanta la gente, ¿no? Si el conteo es, digamos, transparente. Garantizar la plena vigencia de derechos humanos. Es por eso que, por ejemplo, la discriminación es penada, es sancionada, ¿no? La inclusión de los niños, ¿no? Hay una campaña muy fuerte por estos derechos humanos, ¿no? Que los seres sean valorados, que tengan dignidad, ¿no? No queremos que sean menospreciados. Hay una lucha muy fuerte contra estas prácticas, ¿no? De mucha gente que por diversos motivos se cree superior al otro, ¿no? Eso debería de cambiar y va a cambiar. Miren a Europa, ¿no? Futbolistas blancos, afros, turcos, normal, ¿no? Pero acá tenemos todavía ese lastre, ¿no? Racista, de desprecio por el económicamente menos favorecido, ¿no? Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, terrorismo, narcotráfico, delincuencia, promover el bienestar general. Otra vez, todos tenemos derecho a vivir dignamente. Se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Por eso es que hay regionalización, para que no solo se desarrolle Lima, que se desarrolle todo el Perú. Pero desgraciadamente hemos visto que la regionalización tiene buenas intenciones, pero las autoridades que se eligen parece que no están a la altura. Es también deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras. Claro, ¿no? Con nuestros vecinos. Promover la integración, particularmente a la latinoamericana, ¿no? Somos parte, pues, de América, ¿no? Y también el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, ¿no? En concordancia con la política exterior. A veces lamentamos ver, ¿no? Cómo está nuestra zona de frontera en abandono, ¿no? ¿Qué pasa, profesor, si alguien usurpa, ¿no? Un cargo público, ¿no? En este caso la presidencia, por ejemplo. Si tú te declaras presidente y el pueblo no te dio el poder, entonces eres un rebelde o sedicioso. ¿Ya? Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede derogarse el ejercicio del poder. Ayer bien claro, ¿no? Dijo el jefe de Comando Conjunto de Fuerza Armada del Perú: no nos metan a nosotros en asuntos políticos. La Fuerza Armada es respetuosa, ¿no?, de la voluntad del pueblo. Por lo tanto, la Fuerza Armada ya comunicó, no se van a meter en asuntos políticos, en este caso las elecciones. ¿Ya? Y además, ellos recuerdan, ¿no?, que la Fuerza Armada no es deliberante. No tienen poder de decisión, ¿no es cierto?, en asuntos políticos del país.
el poder militar está sometido al poder civil. Eso que quede bien claro. ¿Qué más, profesor? ¿Qué pasaría si un gobierno usurpador? El pueblo tiene derecho a ¿qué? A la insurgencia en defensa del orden constitucional. Todos los actos de las autoridades usurpadoras son nulos, no valen, no tenemos por qué obedecerlos. ¿De acuerdo, muchachos? Ya está. Bien. Vamos ahora entonces a las preguntas. 1. El elemento subjetivo que nace de mi voluntad. Yo quiero hacer esto. Decido esto. Se hace esto. Soberanía. 1, la C. 1, la C. 1, la C. Soberanía. 2. El pueblo elige. C. Democrática. 3. El Estado peruano se organiza como la separación de poderes. 3, la C. 4, autogobernarse. Mi propia decisión. Soberanía. 4, la D. 4, la D. Y la 5 no es un elemento del Estado. La política tributaria. 5, la C. ¿Ya, jovencitos? Muy bien. Bueno, el tiempo ya me está ganando hace ratito, muchachos. Entonces, no me queda más que agradecerles. Muchachos, muchísimas gracias. Y espero que la sesión, ¿no? De hecho, ha sido muy productiva. Gracias.